Siento raro decir personas que nos visitan, porque pues siento raro, pero aún así, bienvenidas a las personas que nos visitan. Vamos a hacer una oración por el inicio de la reunión en este día, entonces por favor acompáñenme a orar. Mi Señor Dios, estamos una vez más delante de tu presencia, Padre, en este momento para traer delante de ti pues el inicio de la reunión. Padre, gracias porque ya permitiste que tuviéramos una reunión sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Gracias porque nos permites poder interceder mediante la oración unos por otros, mi Señor. Y Padre, también te quiero pedir que seas con esta reunión que vamos a iniciar. De igual manera, permite que no haya ningún fallo, Padre, por favor. Y te suplico que pues lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy de la enseñanza, pues también pueda ser pues de gran impacto en nuestras vidas, Padre, pero que no solamente nos sorprendamos de la enseñanza, Padre, sino que también la hagamos nuestra y la podemos pues poner en práctica en nuestras vidas, Padre. También te suplico que seas con pues la alabanza que vamos a tener. Permite que esto solamente sea para ti, Padre, que sea para reconocer la grandeza de tu nombre, para gozarnos en reconocer esto, Padre. Y también, pues, posterior a esto, te quiero pedir que estés con las clases que vamos a tener de niños y de adolescentes. Permite que también, pues, los chicos, los niños, las niñas puedan estar emocionados, Padre, puedan estar, pues, también con un corazón dispuesto a aprender, Padre, que podamos estar, pues, concentrados en todo momento en esta reunión, Padre, y todo esto te lo quiero pedir en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No, está bien. Pues así es, Isaac, sí nos visitan algunos, ¿verdad? Aunque sí se siente raro. Vamos a alabar a nuestro Dios. Es un domingo más que Dios nos da. Nos levantamos dando las gracias a Dios por un día más con salud. Y si usted no tiene salud, bueno, un día más de vida que Dios nos da. Y seguir aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Gusto saludarles, sean bienvenidos todos. Como ya dijo mi hermano Isaac, los que nos acompañan y nos visitan. Y un gozo también a través de la plataforma de Facebook y a través también de la plataforma de Zoom. Y me dio gusto saludar a Avi Vega, ¿verdad?, que nos visita esta mañana. Saludos a Andreita también por allá. Yo creo que ya no es Andreita, ¿verdad? Ya está más grande. Dicen que hoy es día del amor y la amistad. ¿Qué mayor amor que el de Cristo Jesús, ¿verdad? Buscaba amor en el canto de las aves. Buscaba amor que nos invite a amistades. El canto se acabó, la amistad siempre falló. Yo seguía buscando sin hallar amor.
Hoy voy a mencionar dos. Número uno, la salvación que Él nos ha dado. Y hay un himno muy precioso que se llama Alcancé salvación.
Frontera en el sur de la Ciudad de México, delegación Tlalpan, y reciba un saludo. Esperamos que la reunión... Quiero nada más decir algunas palabras, ¿verdad? Felicidades a mi hermano Jaime, mi hermana Amarel, que hoy cumplen años de casados, miembros de aquí de nuestra iglesia. Felicidades a Has también, que hoy cumple años. Muchas felicidades. Y qué gusto, ¿verdad?, que podamos reunirnos en este día. Yo creo que ha de ser bonito que caiga tu cumpleaños en día domingo, ¿no? Bueno, vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Hoy les recuerdo que hoy tenemos clases después de la reunión, clases de niños y adolescentes. Por cierto, terminando la reunión tenemos clase y se me fue la idea que iba a decir. Vamos a cambiarle el ritmo a este himno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Esa es la otra cosa que quería decir. La otra prueba del amor de Dios es que nos dejó su palabra. Una es la salvación y otra es que nos dejó su palabra. Así que por eso entonamos esta alabanza. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Qué hermoso tesoro tenemos, la palabra de Dios. Y vamos a estudiarla, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Y les recuerdo a todos nuestros niños y adolescentes que hoy tenemos clase. Invitamos también a Andreita, ¿va? Si se puede conectar también hoy. Está invitada, ¿no? A nuestra clase de adolescentes. Muy bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Creo que hoy cantamos un poquito agudo y nos andamos quedando sin voz, ¿o no, Isaac? Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Estamos estudiando una serie que hemos titulado Todo lo que necesitas. Y en realidad, todo lo que necesitas para la vida, fue el primer tema, es Cristo Jesús. Todo lo que necesitas para crecer es Cristo Jesús.
Y hoy vamos a iniciar otro tema de todo lo que necesitas, y lo he titulado hoy Todo lo que necesitas para tu fe. Todo lo que necesitas para tu fe. El mensaje general de la segunda carta de Pedro, el mensaje general, si usted leyera la carta segunda de Pedro, va a encontrar que el mensaje general de esta carta es la suficiencia que tenemos en Cristo. Si tú no tuvieras muchas de las cosas que tienes, pero tienes a Cristo, no necesitas nada más. Los jóvenes dirán, no, pues es que necesito mi celular. No, si tienes a Cristo y no tuvieras celular, puedes vivir. Y también los adultos, ¿verdad? Andamos ahí batallando y queriendo el celular todo el tiempo. Si tú no tuvieras nada más, pero tienes a Cristo, tienes lo suficiente para vivir. En Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que necesitamos para crecer. Y estudiamos este tema de todo lo que necesitamos para crecer, creo que en 3 domingos, ¿verdad? Nos llevó a estudiar este tema. Pero hoy vamos a ver todo lo que necesitas para tu fe, o todo lo que necesitamos para nuestra fe. Cuando hablo de fe, no hablo de la fe que usamos para creer en Cristo como nuestro Salvador. Cuando hablo de fe en este estudio del día de hoy, todo lo que necesitas para tu fe, estoy hablando de lo que crees, de aquello en lo cual basas tu creencia, tu fe. ¿En qué te basas para decir que Cristo es Salvador? ¿En qué te basas para decir que Dios creó todas las cosas? ¿En qué te basas para decir que Dios es omnipotente, omnisciente y que está en todo lugar, que sabe todas las cosas, ¿va? Como los niños están estudiando. ¿En qué te basas para decir todo eso? Es decir, cuando hablo de fe, estoy hablando de la vida cristiana. ¿En qué basas esa vida cristiana que estás viviendo? ¿En algo real o en una historia de ciencia ficción? ¿Sí me explico? ¿Es algo real o es nada más un cuento de hadas? Quiero decirte que nuestro conocimiento acerca de Cristo Jesús está basado, y lo vas a encontrar en este libro precioso llamado la Biblia. Por eso entonamos ese himno: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Porque es un tesoro aquel que está afligido. ¿Alguien está afligido? ¿Alguien está triste? Aquí está el consuelo. ¿Alguien tiene duda? Aquí está la fuerza para tomar fe e ir hacia adelante. Alguien le dijo a un predicador lo siguiente: muchos hombres creen que la Biblia, imagínense a un grupo de personas hablando con un predicador, con un pastor, y diciendo esto: muchos hombres creen que la Biblia es un libro actual. Pero nosotros creemos, decía este grupo, creemos que la Biblia es un libro ya atrasado, ya pasó a la historia. Esta gente decía que la Biblia estaba bien para los tiempos remotos, para ya los tiempos del abuelito y el bisabuelito y el tatarabuelito, para tiempos antiguos, que contiene páginas históricas interesantes, pero nada más. Pero que no sirve para hoy porque es algo ya muy viejo, es algo anticuado. Y decían estas personas: hoy vivimos en el siglo de las luces. Hoy vivimos en una época moderna. Estamos muy adelantados, y con todo el adelanto que hay, las nuevas cosas que hay, podemos vivir bien sin la Biblia. Podemos vivir perfectamente bien sin la Biblia porque es un libro anticuado, es un libro atrasado. El predicador contestó a esto lo siguiente: lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, es ya tan viejo que es una cosa atrasada. O que cuando un hombre construye una casa ya no debe ponerle ventanas desde que hemos descubierto la luz eléctrica. Digo, este predicador, yo les aconsejo a quienes piensan que la Biblia es demasiado vieja y que está fuera de moda, que no pongan ventanas en sus casas, sino que alumbren a estas con luz eléctrica, ya que lo que buscan es lo
novedoso. Y esto es cierto. Viejo no necesariamente quiere decir que ya pasó de moda y que ya no sirve. Y la Biblia es antigua, por supuesto, pero es tan actual, ¿verdad?, que sigue transformando vidas hoy en día. Pero aquí la pregunta es, ¿la Biblia es confiable? ¿Podemos confiar realmente en lo que dice y aceptar este libro como palabra de Dios? Vean lo que dice la carta segunda de Pedro. Y vamos a ver algunas ideas aquí. La primera es la Biblia, la guía confiable para conocer a Jesucristo. La Biblia, la guía confiable para conocer a Jesucristo. Si tú te preguntas si la Biblia es confiable, y tal vez los jóvenes pasan por esa época en la cual se preguntan, ¿es un libro confiable? ¿Podemos confiar en lo que dice? ¿Podemos aceptarla como palabra de Dios? Quiero decirte que Pedro contesta de una manera muy clara. En 2 de Pedro 1, vean lo que dice desde el versículo 12. Voy a leer desde el 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No voy a ahondar en este versículo hoy, porque lo quiero tocar la próxima semana, pero vean lo que dice. No les voy a dejar de recordar, aunque ya sé que lo saben, aunque ya sé que lo conocen, se los voy a estar recordando. Y dice el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y me voy a saltar al 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, dice Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y sigue hablando, y si usted sigue hasta el versículo 21, permítame saltarme al versículo 18, en donde dice, tenemos también la palabra profética más segura. Perdón, versículo, dije 18, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero decirte que en estos versículos, en esta sección, hay mucha enseñanza que nos muestra que la palabra de Dios es la guía confiable para conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay autoridad. Este libro tiene autoridad. Vea lo que dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, tienen la autoridad de Dios, no la autoridad de un hombre, no la autoridad de un gran escritor, sino la autoridad de Dios. No solamente eso, sino que en la palabra de Dios hay suficiencia. ¿A qué nos referimos? Todo el capítulo 1 de segunda de Pedro habla de la suficiencia en Cristo. Ya lo estudiamos, la suficiencia en Cristo para vivir, la suficiencia en Cristo para nuestra fe, la suficiencia en Cristo para crecer. No solamente eso, la Biblia también contiene claridad. El versículo 19 que leía dice, tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Te hace ver las cosas con claridad. Es una antorcha que te alumbra a ti y me alumbra a mí. Cuando estamos confusos, ¿verdad? La palabra de Dios nos alumbra. Ahora quiero decirte algo. No todo en la Biblia tiene la misma claridad. Hay pasajes que son un poquito más complicados que otros. Hay pasajes que son a veces difíciles de entender y hay que leerlo varias veces. Pedro lo dijo, Pedro lo reconoció. Mire, denle la vuelta a su Biblia, hay una página, y vea en el capítulo 3, versículo 16, mismo libro, segunda de Pedro 3, 16. Vea lo que dice Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando de los escritos de Pablo. Bueno, voy a leer desde el 15 para que vea el contexto. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, vea, Pedro hablando de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus cartas o epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. O sea, en la palabra de Dios hay cosas que son difíciles de entender, no imposibles, pero cosas difíciles de entender. Ahora, si son difíciles, triste para aquellos que son indoctos en la palabra de Dios, que no la estudian. Vea lo que dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero hay claridad en la palabra de Dios, a pesar de que hay cosas difíciles de entender. Hay cosas que son muy sencillas, de mucha utilidad, ¿verdad? Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Otra traducción dice hace sabio al simple. Así que, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la guía que nos enseña acerca de Jesucristo. Pero también la palabra de Dios es algo que es una necesidad. ¿Qué sabrías tú acerca de Dios si no tuvieras la palabra de Dios? ¿Qué conoceríamos acerca del amor de Dios si no tuviéramos la palabra de Dios? Así que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que nos muestra a Cristo y que puede ser confiable porque tiene autoridad, suficiencia, claridad y necesidad. Pero Pedro continúa hablando y ahora va a hablar de la Biblia. Y dentro de la Biblia va a hacer alusión a los apóstoles y los profetas. Quiero decirle algo que ya todos conocemos. La Biblia tiene dos secciones: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Para la época en la cual Pedro escribe esto, el Antiguo Testamento ya estaba terminado y lo tenían muchos, ¿verdad? Es decir, ya había varias copias del Antiguo Testamento. Pero para cuando Pedro escribe, el Nuevo Testamento no estaba terminado, aunque había ya cartas de Pablo. Usted lo acaba de ver. Pedro hace alusión a algunas cartas de Pablo que eran difíciles de entender. Ahora, yo quiero que usted vea algo interesante en el versículo que le mostré, 3:16 otra vez. Casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Cabe mencionar los que son inconstantes en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en asistir a la iglesia, tuercen la enseñanza, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está comparando las epístolas de Pablo con las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras que ya existían? Lo acabo de decir. El Antiguo Testamento. Es decir, los escritos de Pablo y el Antiguo Testamento son puestos a la par, son puestos por igual. Tanto los escritos del Antiguo Testamento como los escritos de Pablo son palabra de Dios. Pero Pedro quiere enseñarnos que podemos confiar en este libro porque podemos confiar en el testimonio de los apóstoles. Vea conmigo segunda de Pedro, ahí estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿A quién se refiere Pedro con habiendo visto con nuestros ojos? Él fue uno de los apóstoles, ¿o no? Él vio a Jesucristo. Por eso estamos hablando de la Biblia y en este apartado, en este punto, los apóstoles y los profetas. El versículo 16 hace alusión a los apóstoles que vieron a Jesucristo. Vean el versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, o sea, cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan quién le dijo esto a quién? Dios Padre a Dios Hijo en dos ocasiones. En su bautismo y en otro evento. Vamos a ver si usted puede descubrir en qué evento. Versículo 18. Y nosotros, dice Pedro, los apóstoles, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Ya sabemos de qué está hablando Pedro? ¿De qué se está acordando? Del Monte de la Transfiguración. Cuando subieron al Monte de la Transfiguración en Mateo 17, ¿se acuerdan? Cuando fueron transfigurados y vieron a Moisés y vieron a Elías, y Pedro dice: queremos hacer unas enramadas para ti, Jesús, para Moisés y para Elías. Lo que quiero decirle, hermano, es: los apóstoles lo vieron, los apóstoles estuvieron ahí. Hermano, nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un libro confiable porque los escritos los recibimos de gente que estuvo ahí, de gente que lo vio, ¿verdad? Y ¿sabe qué? La palabra de Dios dice en un texto lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas apuntan a Cristo hacia adelante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Los apóstoles fueron testigos oculares, vieron, ¿verdad?, a Jesucristo. Los apóstoles y los profetas, hermanos, es una frase que resume la Biblia. Es decir, estos dos grupos resumen el mensaje de la Biblia. Así que cuando hablamos de la Biblia, apóstoles y profetas, tenemos que hablar de estos dos grupos. Y permítame hablar de los apóstoles como aquellos que vieron al Hijo de Dios. Ya leímos los versículos y Pedro está hablando en el capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Quiero decirle algo. Pedro dice que esto acerca de Jesucristo y que este libro que habla de Jesucristo no es dado, no es recibido, no es recopilado basado en fábulas artificiosas. Vea lo que dice el versículo 16. No os hemos dado, ¿verdad?, este conocimiento siguiendo fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. Quiero decirle que la palabra fábulas aquí es una palabra griega, que es la palabra griega mitos. ¿Sí le suena? Hay mitos. Yo crecí oyendo algunos mitos. Si se te cae algo que estás comiendo, un pedazo de pan, una galleta, y dura más de 5 segundos en el suelo, ya se contaminó, por no decir otra cosa. Ya saben el mito, ¿ah? El mito. Hubo 3 reyes magos
Si usas ciertos colores de ropa interior, el 31 de diciembre, todo el año te va a ir de acuerdo al color que hayas usado, ¿no? Hermanos, la Biblia no está basada en ese tipo de mitos, de mentiras, de engaños, de fábulas, de historias interesantes, del charro negro que se apareció junto al río, del charro negro que cuando volteó tenía la cara de Satanás. No estamos basados en ese tipo de cosas. Pedro sabía bien de qué estaba hablando porque él lo había visto con sus ojos. Dice el versículo 16 que vio su gloria. El 17 dice que escuchó la voz del cielo. El 18 dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos ahí en el Monte Santo. Nadie se lo platicó. Pedro, habla de la experiencia que tuvo en esa montaña de la transfiguración. Pedro estuvo ahí, nadie se lo platicó. Pedro vio a Cristo, vio la transfiguración. No fue un cuento, no fue una fábula, no fue un mito. Hermanos, los apóstoles fueron testigos visuales de nuestro Señor Jesucristo. Juan lo dice en un texto muy hermoso que dice así: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó, ¿saben en dónde dice Juan? Habitó entre nosotros. Y nosotros los apóstoles, ¿qué hicimos? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo, hermano, permítame decir, nadie les contó, ellos lo vieron, y por eso este libro, hermanos, es confiable. Ellos oyeron la voz. Jesucristo, hermano, quiero decirte, es el tema, el mensaje central de toda la palabra de Dios. El tema de la Biblia es Jesucristo. Y usted lo puede ver, ¿verdad? Hay una versión más extensa de esto. Pero fíjese bien, en la ley vemos que Jesucristo es necesario, porque nadie podía cumplir la ley y necesitaban un Salvador. Cuando usted lee los profetas, Jesús es anunciado y profetizado, ¿o no? Aquel que iba a venir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, por mencionar una profecía de Jesucristo. El Señor Jesucristo en los salmos es adorado. Usted lea los salmos y hay adoración hacia el Señor Jesucristo en muchos de estos salmos. En los evangelios se nos da una descripción de la vida de Jesús, ¿sí o no? Y tenemos las 4 versiones, la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de los Hechos vemos a un Jesucristo que es predicado. En las epístolas de Pablo y las epístolas del Nuevo Testamento es un Jesucristo que es explicado, que es enseñado. Se nos enseñan los principios de Jesucristo. Y usted va al Apocalipsis y vemos libro de la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Es revelado. Los apóstoles lo vieron. Los apóstoles lo oyeron. Pero Pedro no se queda con eso nada más, sino que él va adelante y ahora dice, ¿pero qué creen? Los profetas también hablaron la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 20 y 21 del capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de profeta, de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o voluntad de los profetas, sino que los santos hombres de Dios, profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro ahora quiere que sepamos cómo es que la palabra de Dios fue escrita, cómo se origina la palabra de Dios, de dónde vino el Antiguo Testamento, porque cuando dice aquí que la profecía de la Escritura se refiere al Antiguo Testamento. Y dice, no fue por voluntad humana. Así que quiero darte aquí 2 ideas. No fueron sus propias ideas. Pedro nos enseña a través de este texto que no fue traída por voluntad humana. Ahora yo quiero que usted vea el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de qué?
de la Escritura. Y Pedro es muy específico para decir profecía de la Escritura, porque en esa época, como en esta época, hay muchos escritos considerados profecía. Yo crecí oyendo profecías, las famosas profecías de Nostradamus. ¿Alguien llegó a escuchar? ¿Verdad? No estamos hablando de esas profecías. No estamos hablando de las profecías del apóstol tal estamos hablando de la profecía de la Escritura, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Había otros escritos considerados profecía, pero no eran las profecías de las Escrituras. Ahora quiero decirte algo, hoy tristemente hay mucha, comillas, profecía, por muchos, entrecomillado, profetas o predicadores. Déjame decirte, pseudo predicadores. ¿Ha oído usted gente que dice, es que Dios anoche me dijo, habló conmigo y me dijo, regálame un carro, Isaac? Tristemente hay pseudo pastores, pseudo significa falso, pseudo predicadores que Dios hoy dicen que les habla y les dice por ahí, ¿verdad? Dame esto, entrégame esto, y cosas tremendas, ¿verdad? Quiero decirle algo. Si la gente del Antiguo Testamento hubiera dicho algo así, hubiera pasado algo tremendo. ¿A qué me refiero? Hoy es fácil para muchos levantarse y decir, Dios me ha dado un mensaje para ti, ¿verdad? Dios me habló anoche y me dijo que hagas esto, o que me des esto, o que me des lo otro. En los tiempos bíblicos, para hacer algo así, lo tenías que pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque el castigo para aquel que decía, Dios me dijo esto, y que no era palabra de Dios, ¿sabe cuál era? La muerte. No tengo tiempo, pero lea Deuteronomio 18, lea el libro de Jeremías, y había castigo, había muerte para la gente que decía, bueno, Dios me habló y me dijo esto, y si no era cierto, eran falsos profetas, y ¿sabe qué les hacían? Los mataban, los apedreaban hasta que morían. Hoy esos pseudo líderes religiosos que dicen que Dios les sigue hablando fuera de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y que Dios les sigue dando mensajes que no están aquí escritos, son falsos, ¿verdad? Es gente que está nada más buscando alguna ganancia, y quiero decirte que si hoy estuviéramos bajo la ley, tendrían que ser apedreados hasta la muerte. Así que decir tus propias ideas como palabra de Dios te hacía merecedor a la muerte. La severidad de un castigo así les enseñaba y recordaba a la gente la seriedad con la que se debía de tomar la palabra de Dios y la autoridad que tenía la palabra de Dios. Así que en aquella época mejor se quedaban callados, ¿sí me explico? Porque si no los mataban. La gente en los tiempos bíblicos sabía que había una tremenda diferencia entre los pensamientos de los falsos profetas y la palabra de Dios. No fueron sus propias ideas. Déjame decirte algo, si hoy vas al sótano, la librería El Sótano, o vas a Gandhi, la librería Gandhi, vas a ver miles de libros, ¿sí o no? ¿Cómo es que se escribieron esos miles de libros? Bueno, el autor creyó, sintió que tenía algo importante que decir y que la gente debía de saberlo. Y entonces resultaron esos libros por voluntad humana. ¿Sí me explico? Pero la palabra de Dios dice aquí en estos versículos, versículo 21, que no fue traída por voluntad humana. Es decir, Pedro no dijo, tengo un buen mensaje que todos deben escucharlo, voy a escribir. No. El posmodernismo ha reconocido que el mundo está lleno de ideas de mucha gente y todo tipo de ideas. Y todos quieren imponer sus ideas porque ellos saben qué es lo que necesitamos para vivir mejor, ¿Quiere que le dé ejemplos?
¿El comunismo trató de imponer sus ideas o no? Porque esa es la manera perfecta para vivir en este mundo. Y hubo escritos o hay escritos comunistas, ¿verdad? Que meten sus ideas y sus posturas. Hay gente que apoya y cree en el racismo. ¿Sí o no? Apoya el racismo. ¿Usted le parecería algo inadecuado y algo que no podría ser así? Pero hay gente que cree en el racismo y tratan de meter esas ideas, ¿verdad? Porque es lo mejor. Hay gente que cree en el islamismo y entonces están propagando esta religión del Islam, ¿verdad? De los musulmanes. Hay gente que cree en la nueva era. Hay gente ambientalista que cree que lo mejor es cuidar el medio ambiente. Hay gente vegana que lo mejor es comer pura verdura. Pareciera que yo tengo dos aquí en casa, y quieren pura verdura porque es lo mejor, ¿verdad? Hay gente liberal que es mejor el liberalismo, está el feminismo, están los conservadores y todos con una marca entre comillas de la verdad, ¿sí o no? Todos con la marca de la manera correcta de vivir. La palabra de Dios no es una filosofía más añadida a todas estas. No es una versión más, es la mente de Dios puesta en palabras. Por eso la Biblia es totalmente diferente a los demás escritos. Ahora fíjate bien, no solamente esto, no solamente no fueron sus propias ideas, fueron inspirados. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que hablaron siendo inspirados? Le puedo dar una respuesta técnica desde el griego, desde la palabra theopneustos, pero no lo voy a hacer, lo voy a hacer de una manera un poquito más sencilla. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 27 van a llevar a Pablo a Roma y está navegando y la nave o el barco en el que van pasa por tormentas muy fuertes? Yo creo ya lo ha leído en el capítulo 27. Pero déjeme mostrarle lo que dice aquí Lucas en Hechos 27. Navegando muchos días despacio y yendo a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y está hablando de cómo tuvieron problemas en el barco cuando estaban luchando contra el viento. Y después me voy a saltar al versículo 14 y 15, Hechos 27, y dice así: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, es decir, nos dejamos que el viento nos llevara. Y vea la última frase, esta es muy importante: y nos dejamos llevar. Y nos dejamos llevar. Quédese con esa frase: y nos dejamos llevar. Volvemos a Pedro, y cómo es que fueron inspirados. La misma palabra griega nos dejamos llevar es cuando dice aquí, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los escritores de la Biblia? Los escritores que Dios usó, se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Ahora me llama la atención en el ejemplo que acabo de dar de dónde se encuentra esta palabra, y me llama la atención cuando vino ese viento huracanado que empezó a mover el barco. Usted lo ha visto en las películas, ¿sí o no? Cuando hay una tormenta así, ¿cómo se ve el barco? Como si fuera de papel, ¿no? Tremenda nave, como si fuera de papel. Mi pregunta es: ¿cuánto control puedes tú tener sobre una nave cuando es dejada llevar por el viento? No tienes ningún control. Los escritores de la Biblia que Dios usó se dejaron llevar. Y ellos no tenían el control de decir: ahora yo quiero poner esto, o ahora quiero dejar esto fuera. Dios los inspiró.
Fíjate bien, los mismos escritores no dijeron, tengo buenas ideas que todo el mundo debe escuchar, las voy a escribir. Ellos mismos se sentían inadecuados para escribir esto, ¿te das cuenta? Se sentían inadecuados. Así que yo quiero que tú veas que Pedro está tratando de enseñarnos que este libro es confiable porque es la palabra de Dios inspirada por Dios, y que los que pusieron ahí las letras se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Hermano, qué triste sería que nuestra fe estuviera basada en alguno o algunos de los libros que están en el sótano, o en alguno o algunos de los libros que están en Gandhi, y seríamos la gente más digna de conmiseración, dice Pablo, ¿verdad? Y seríamos la gente más triste que podría vivir sobre la faz de la tierra, porque estaríamos en una situación en la cual, ¿verdad?, nuestra fe está fundamentada en hombres. Pero hermano, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios que en un mundo lleno de opiniones, Dios nos da su revelación. En un mundo lleno de religiones, filosofías e inclusive psicologías, ¿verdad?, tenemos la mismísima palabra de Dios. Termino. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como embajador a Francia. Francia en esa época se hallaba paralizada por un veneno llamado ateísmo. Es decir, la corriente ateísta había entrado fuerte a Francia. Benjamin Franklin fue invitado a unirse y acompañarles en una reunión de una sociedad atea, de hombres ateos, hombres literatos y que estaban dispuestos a terminar con la Biblia, porque ellos eran ateos. Benjamin Franklin dijo, bueno, yo sí creo en la Biblia, pero voy a asistir a esta reunión, y asistió. Él se unió, y cuando en esta reunión lo que tenían que hacer es compartir alguna porción literaria, porque eran literatos los que se habían reunido, y entonces llegó el turno para Franklin y empezó a leer una porción que había traducido él al francés, y había hecho una traducción a mano, y empezó a leerlo. ¿Sabe qué empezó a leer? Empezó a leer la historia de Ruth y Boaz. ¿Sí se acuerda del libro de Ruth? Un precioso libro, ¿no? Y empezó entonces él a leer la traducción que había hecho de Ruth y Boaz, y cuando Franklin terminó, cuenta la historia, ¿verdad?, que la gente empezó a aplaudir, ¿verdad?, se puso de pie y le aplaudían, ¿verdad?, y el presidente de este grupo de ateos literatos se levantó y dijo, doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. Y entonces los demás otra vez se pararon y empezaron a aplaudir. Y entonces dijo el presidente de este grupo de literatos, doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. No podemos dejar de publicar esa historia de amor. Franklin dijo, lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó, ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Él dijo, porque ya ha sido publicada. Bueno, entonces, ¿podemos saber dónde fue publicada? Franklin les dijo, se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo, en esta Santa Biblia que ustedes quieren destruir, está esa historia de amor. Cuenta la historia que este evento y esta declaración fue un golpe fuerte, un golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos en Francia en esa época. Y la Biblia no fue destruida, porque la palabra de Dios es indestructible. Esto es lo único que necesitamos para que nuestra fe esté bien fundamentada. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra, por tus enseñanzas. Siempre tú nos muestras la verdad
y ayúdanos a estar confiados de que este libro es tu palabra, de que este libro nos lleva a ti y de que estamos fundamentados no en ideas de hombres, sino en tu santa y bendita palabra. Santa Biblia, para mí, dice el canto, eres un tesoro aquí. Recibe honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos los que se han conectado. El día miércoles tenemos reunión de devocional a las 8 de la noche. Y a los hermanos de la iglesia, hoy tenemos reunión de 7 a 8 por la tarde. Vamos a tener nuestras clases de niños, así que en un momento más vamos a poner nuestro contador. Dios les bendiga.